Ay, qué gusto saludarte, Fabiola Guarneros, pero cómo te disfruto. Cada que te veo es una sonrisa, compartimos cosas bien bonitas, la verdad, bien, bien bonitas. ¿Y cómo le trabajas? Fabi, tú no paras, tú estás igual que yo, nos Sí. tragamos una turbina, no hay manera. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fabi. El jalón de orejas de la comisión a Pemex 6 años después. Exacto. Primero pensé, dije, wow, por primera vez veo un informe de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerden que pues a su actual presidenta le dicen corazón de piedra, ¿no? Porque en los grandes acontecimientos en donde ha habido alguna injusticia al ciudadano, porque recuerden que la comisión protege a los ciudadanos mexicanos de las acciones del gobierno, ¿no? O del Estado mexicano que atentan contra sus derechos humanos, ¿no? Entonces, acuérdense que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado calladita en temas de las desapariciones, de las madres buscadoras, de los jóvenes desaparecidos. De los verdaderos asuntos de derechos humanos. De los niños con cáncer, exacto, ¿no? Bueno, calladita. Entonces, cuando veo que emite un informe especial, porque así se llama, informe especial de lo sucedido en Tlahualilpan, Hidalgo, yo dije, wow, ya, o sea, y además es un informe que ahorita se los voy a describir, es certero, pero el tema es que 6 años después, la tragedia de Tlahualilpan, para quien no lo tenga fresco, sucedió el 18 de enero de 2019. Van a recordar ahorita las imágenes. Ese 18 de enero, entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, se detectó una toma clandestina en esa zona de Tlahualilpan, que se veía un predio con pasto y empezamos a ver gente que corría. Eran 8 personas las que vieron esa fuga y empezaron a recolectar la gasolina en el hidrocarburo. En ese momento se propaga en redes sociales que estaba esta fuga de gasolina. Y en menos de 15 minutos empezaron a llegar pobladores de la zona. Eran imágenes que, si ustedes las recuerdan, hoy a la distancia dices, de verdad son aterradoras, son apocalípticas. Gente corriendo literal hacia ese río de gasolina para poder extraer y llevarse los bidones con gasolina. Sí, los bidones. ¿No? Bueno, hoy ya lo puedes reflexionar y dices, ¿cómo es posible que corrieras hacia la muerte? Porque es gasolina, es un material que pues con una chispa se incendia y eso sucedió. En ese momento, la presión de esa fuga, de ese ducto, provocó que la presión aumentara, que se hiciera una columna de 10 metros de altura de este combustible y a pesar de que pues llegaron las autoridades, porque empezó a circular en redes las imágenes, pues no pudieron detenerlas y para las 7 de la noche se produjo este gran incendio donde 138 personas sufrieron quemaduras terribles y se murieron, ¿no? 138 personas murieron. Había adolescentes, mujeres, 13 personas que sobrevivieron pero quedaron lesionadas. O sea, fue verdaderamente una tragedia horrible, una tragedia. ¿Se acuerdan? Porque además en vivo y a todo color ahí sucedió horrible. Con cámaras, videos. Ay, no, sí, horrible, ¿no? Horrible, Fabi. Y claro que tenía que actuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque estaba involucrado Pemex, ¿no? Una empresa del Estado, la fuga, el robo, el huachicol, y además había una crisis. ¿Se acuerdan que en ese momento recién entraba la administración de López Obrador y no había gasolina? ¿Se acuerdan las grandes filas y colas? Por eso la gente dijo, fuga, hidrocarburo, gasolina gratis, lo que ha pasado y lo seguimos viendo. Cuando se vuelca un camión con naranjas, con puerquitos, con lo que sea, empieza la rapiña. Lo mismo, pero con hidrocarburo. Entonces, 6 años después, por lo menos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, claro, 6 años después, porque ya no están las autoridades de esa administración, emite el informe. Y ahí les va la rudeza. Dice que de la investigación que realizaron, advirtieron la necesidad de dotar de efectividad las acciones que han realizado Pemex y el gobierno federal para las tomas clandestinas. Los ductos se encuentran en mal estado. No hay mantenimiento. La tecnología de detección es obsoleta e incompleta. Y dice, bajo esta lógica, existe un estado irregular de las actividades de transporte y almacenamiento, así como el incumplimiento de los deberes en la transportación de estos combustibles. Lo dice la CNDH para que Pemex y Gobierno Federal pongan atención y también los 3 niveles de gobierno.
Pero ¿por qué es importante esto? Por el contexto de este fin de semana. Recuerden que desmantelaron una red de robo de combustible de Grande de Huachicol, de Omar Harfuch lo presentó, donde ahora están investigando qué funcionarios están involucrados, porque este robo de hidrocarburo no se puede hacer si no hay funcionarios coludidos. Exacto. Entonces, ayer ya el gobierno federal se comprometió a ver qué funcionarios están coludidos. Y hasta altos mandos, que pueden estar en un puesto de poder político, que pueden estar manejando esta red de Huachicol. Exactamente. Entonces, con mayor relevancia es importante que este informe especial se retome y lo retomen desde el gobierno federal, porque aquí está diciendo que Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas. Conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de estos hidrocarburos, así como las implicaciones que tiene para la población. Ojo, entonces sí es una facultad del Estado y de Pemex, ¿no? Pemex es una empresa del Estado. Dice, pero la actividad de Pemex se ha enfocado en clausurar tomas clandestinas, nada más, y ha omitido adoptar con efectividad las medidas necesarias, ¿no? Por ejemplo, solo se ha enfocado a clausurar, no aborda el problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, es decir, ha dejado que estos ductos sean ordeñados. Pues tan es así que acaban de desmantelar la red. Entiendo, la más grande. Fer, hace 15 años, ¿no? Más o menos, cuando se renovó, que yo empecé a colaborar contigo, mi primer tema fue definir qué era Huachicol. ¿Qué era Huachicol? Han pasado 15 años, Fer, 6 de la tragedia, y seguimos desmantelando redes de roba combustible. Pero además, imagínate, este fue un accidente que bendito Dios no ha pasado otro, ¿eh? Pero no tienen cuidado. Además, no, la ordeña la hacen rústicamente, pues. O sea, no es que haya una tecnología que llegue ni que insertan, como en los vinos que meten una cosa en el corcho para sacar un poquito sin sacar el corcho. No. No, burdo. No, burdo. Así, de manera muy rústica, muy, de veras, muy primitiva. Y eso puede ser fatídico para cualquier lugar, carretera, población, pueblo, ciudad. Imagínate. Exactamente. Y entonces dice, ojo Pemex, porque sabes que manejas combustible, que manejas hidrocarburos y que eso afecta a la población aledaña, no solo la que está cerca de los ductos o cerca de las plantas, sino también pues en el transporte, ¿no? Durante todo el paso que hay. No solo en el mar, sino también en tierra. Entonces dice, ¿qué tiene que hacer Pemex? Bueno, necesita que haya una disposición real y efectiva para hacer justicia al derecho humano, a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Dice que tiene que existir estos protocolos que protejan. Por ejemplo, campañas de difusión masiva en medios de comunicación que adviertan a la población de estos riesgos. No hay campañas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que adviertan de la letalidad y el riesgo, lo que está diciendo Fer, esta forma tan primitiva de robarse el combustible, de transportarlo. Señores, los que han comprado, porque yo sé que ustedes no, porque es el público muy inteligente, pero han visto las noticias, que en las orillas de las carreteras venden estos bidones con la gasolina clandestina. Al lado de las gasolinerías. Exacto. Es impresionante. ¿No? Bombas de tiempo. Bombas de tiempo. En todos lados encuentras Huachicol. Exacto. Luego, programas de capacitación para los servidores públicos, municipales y gubernamentales para que sepan cómo actuar de manera coordinada en estos procedimientos, desde el robo, la extracción, el transporte, el manejo y, ojo, evitar que haya pobladores o gente en los lugares de riesgo. Otra recomendación dice, en el aspecto ambiental se evidenció el daño provocado por esa fuga. Dice, 6 años después, y eso lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, ni Pemex se han acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación de ese suelo, incumpliendo la obligación del Estado. Indemnizado, por lo menos. Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra, ni siquiera las indemnizaron. Sí. Luego dice, ¿qué necesitan hacer? Pues capacitación constante y permanente del personal de Pemex en lo relativo a este manejo de hidrocarburos, actualizar los procedimientos, estudios e instrumentos que mejoren estos procesos. Dice, tiene que involucrarse
Semarnat, el gobierno del estado de Hidalgo, el ayuntamiento de Tlahuelilpan, sobre cómo remediar ecológicamente la zona. Existe, dice, el riesgo inherente por la cual es imperativo que Pemex adopte medidas en la zona que además se quedó contaminada. El subsuelo se tragó todo ese hidrocarburo. Y dice, hay que hacer remediación de la zona afectada con la participación de la comunidad y las personas afectadas. Un plan de atención individual, colectivo y dirigido a estas actividades, a personas afectadas. Son 13 personas que incluyen atención médica, psicológica, terapéutica, restablecimiento de su dignidad y medidas que contribuyan a evitar repetición de hechos. Yo es lo que digo, 6 años después, vamos apenas a recomendar que se atienda no solo psicológicamente, sino en materia de salud a las 13 heridos, pero a la familia afectada. 6 años después, Fer. No entiendo pues cómo estarán viviendo estas familias. Desapariciones forzadas y para cuándo los niños desaparecidos o matados, ¿no? O muertos, ¿para cuándo los van a tomar en cuenta? Imagínate nada más el trabajo. Creo que en esta administración de la Comisión de Derechos Humanos es el primer reporte que damos en ¿qué tal, Fernanda? Exacto, por eso es nota, Fer. Por eso es nota. Y entonces, porque es el primer reporte que dan. Pero es como, no tienes esa sensación ambigua que dices, bueno, es el primer reporte, sí están señalando, y lo dices, ay, 6 años después. No, pues no tiene vergüenza. De piedra, no, hombre. De piedra, de hierro. No puede ser la insensibilidad. Pues son la Comisión de Derechos Humanos. Pues, ¿cómo? Gracias, Fabi. Gracias siempre por señalar este punto que es muy importante, este jalón de orejas de la CNDH a Pemex 6 años después. Hágame usted el favor.